trabajar más rápidamente y no escribir todo lo que hace una operación del tipo 1, que era intercambiar dos renglones distintos de la matriz, ¿verdad? Pedíamos I distinto de J. Otra operación elemental entre los elementos que podíamos hacer entre los renglones de una matriz era del segundo tipo y era reemplazar el yésimo renglón de nuestra matriz por un múltiplo de él. Este elemento era elemento del campo y pedíamos que fuera distinto del idéntico aditivo. Y finalmente una operación del tipo 3 era reemplazar un renglón por la suma de este mismo renglón con un múltiplo de otro renglón. Y bueno, entonces pedíamos I distinto de J y K distinto del idéntico aditivo de nuestro campo. Bien. Estábamos diciendo que todo esto nos permitirá después estudiar lo que vamos a entender por sistemas de ecuaciones lineales, los que a su vez nos permitirán estudiar propiedades de la estructura algebraica llamada espacio vectorial. Bien. Luego hablábamos de lo que íbamos a entender por una matriz escalonada. Por una matriz escalonada entendíamos una matriz donde el número de ceros que se encontraban de izquierda a derecha en cada uno de los renglones de la matriz iba aumentando renglón tras renglón hasta llegar posiblemente a que todas las componentes de los renglones sean iguales a 0. Y por definición tomábamos la matriz de tamaño m por n, cuyas componentes son todas iguales a 0, como una matriz escalonada, por definición. Entonces, ejemplos de matrices escalonadas, por ejemplo, si aquí pongo 8, menos 1, 0, 3, les quiero dar una matriz escalonada, digamos, 3 por 4, voy a llenar 3 renglones. Entonces, no me queda de otra más que el siguiente renglón, como aquí puse 8, forzosamente aquí tiene que ir ya un 0, porque quiero dar un ejemplo de una matriz escalonada. Y forzosamente en el tercer renglón, estas entradas tienen que ser las dos primeras iguales a 0 para que satisfaga el hecho de ir incrementando el número de ceros renglón tras renglón. Eso no quiere decir que otras componentes puedan ser iguales a 0. Lo que quise enfatizar aquí poniéndolo de color rojo es que forzosamente estas entradas, que viene a ser la 2,1, la 3,1 y la 3,2, forzosamente tienen que ser iguales a 0 y lo demás como yo quiera ponerlo. Entonces, a mí se me puede ocurrir aquí poner menos 4, aquí 8 y aquí 12. Y también se me puede ocurrir poner aquí un 0 y aquí 3. Este es un ejemplo de una matriz escalonada. Ahora bien, vamos a dar otra definición. Los elementos que se encuentran diferentes de 0, los elementos que se encuentran inmediatamente después del primer elemento distinto de 0 de la matriz escalonada, le vamos a llamar los elementos distinguidos de la matriz escalonada. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplo de matriz escalonada, entonces estos elementos, que en este caso es el 8, que es el primer elemento diferente de 0 del primer renglón, se va a llamar
un elemento distinguido. En este caso, -4 es el elemento distinguido del segundo renglón y 3 es el elemento distinguido del, del tercer renglón. Entonces, 8 -4 y 3 son los elementos distinguidos de la matriz. Las primeras componentes, diferentes de 0, de cada renglón de la matriz escalonada, ¿verdad? Que es un renglón diferente de 0, porque voy a cambiar de lámina. Pudiéramos tener esta matriz escalonada, por ejemplo, aquí 1, 0, 3, 1. Aquí podría yo ponerle 0, 0, 6, 4, y luego que el último renglón, todos sus elementos sean iguales a 0. Todos los elementos distinguidos, me voy al primer renglón, que es el 1, y me voy al 6, entonces los elementos distinguidos de esta matriz escalonada son 2, aunque la matriz tenga 3 renglones, ¿verdad? Sea una matriz de 3 por 4 en este caso. Ahora bien, como dijimos que la matriz 0 de tamaño m por n, por definición la íbamos a llamar una matriz escalonada, pues esta matriz es una matriz que no tiene elementos distinguidos, ¿de acuerdo? Voy a cambiar de lámina. Ahora bien, vamos a decir que una matriz escalonada es una matriz escalonada reducida. Definición. Una matriz escalonada se dice una matriz escalonada reducida si sus elementos distinguidos son todos iguales a 1. Y además, vamos a pedir que sean las únicas componentes distintas de 0 en las columnas en donde aparecen.
Bueno, eso es lo que vamos a entender por una matriz escalonada reducida. Vamos a dar un ejemplo de esto. Voy a borrar acá arriba para dar el ejemplo y verificar que cumple lo que nos está dando la definición. Fíjense ustedes, vamos a poner aquí, voy a comenzar con 0, 1, bueno, esta es una matriz 4 por 6. Este es un ejemplo de una matriz escalonada reducida. Bueno, entonces vamos a verificar que en efecto, primero que es una matriz escalonada. Entonces tiene que ser una matriz y el número de ceros, ¿verdad? Va de izquierda a derecha, va creciendo renglón a renglón. Bueno, entonces fíjense, el primer renglón aquí comienza con 0 y entonces el siguiente, el renglón 2, forzosamente tiene que tener su primera y segunda entrada, ¿verdad? Iguales a 0, para que crezca renglón tras renglón. Y en efecto, tiene sus dos primeras entradas iguales a 0 y no nada más eso, sino que también tiene su tercer entrada igual con 0. Por lo tanto, el tercer renglón forzosamente tiene que tener sus 4 primeras entradas iguales a 0 para que cumpla el requisito de ir creciendo de izquierda a derecha el número de ceros, renglón tras renglón, y si lo cumple. Es más, todavía la entrada 3, 5 la tiene igual con 0. Entonces, el siguiente renglón tiene que tener forzosamente las 5 primeras entradas iguales a 0 para que cumpla el requisito de ir creciendo renglón tras renglón, ¿verdad? El número de ceros de izquierda a derecha. Y si lo tiene, inclusive tiene todas sus entradas iguales a 0. Por lo tanto, ya cumplió el hecho de ser una matriz escalonada. Entonces, hasta aquí ya vimos que es una matriz escalonada, pero luego nos dice, sus elementos distinguidos, todos tienen que ser iguales a 1. Entonces, vamos a verificar eso. ¿Quiénes son los elementos de nuestra matriz escalonada? Son las primeras componentes distintas, la primer componente distinta de 0 de cada uno de los renglones distintos de 0 de nuestra matriz escalonada. Entonces, en el primer renglón, esta es la primer componente distinta de 0, este es el elemento distinguido y en efecto es igual con 1. En el segundo renglón, esta es la primer componente distinta de 0 y en efecto es igual con 1, ese es el elemento distinguido. Vámonos al tercer renglón. Este es su elemento distinguido porque es el primer elemento distinto de 0 que aparece en ese renglón y en efecto es igual con 1. Ah, entonces ya cumplimos el requisito de ser una matriz escalonada. Todos sus elementos distinguidos son iguales a 1, pero también nos pide otro requisito. Nos dice, además, estos elementos distinguidos tienen que ser las únicas componentes distintas de 0 en la columna que aparece. Entonces, vámonos al elemento distinguido del primer renglón, que es este. Aparece en la segunda columna de nuestra matriz y en efecto
Es la única componente distinta de 0 en la columna que aparece. Se cumple ese requisito. Vámonos al elemento distinguido del segundo renglón. Viene a ser este, que ocupa la tercer columna de nuestra matriz. Y es, en efecto, el único elemento distinto de 0 de la columna que aparece. Vámonos al elemento distinguido de nuestro tercer renglón, que viene a ser este. Entonces está ocupando la sexta columna. Y en efecto, es el único elemento distinto de 0 de la columna que aparece. Y se acabó, porque ya los siguientes renglones, que de hecho nada más es uno, todas sus componentes son iguales a 0. Entonces, sí se cumplió todos los requisitos para hacer una matriz escalonada reducida. ¿Se entendió? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, vamos como a jugar una adivinanza. Voy a quitar la lámina. Fíjense, me van a ayudar a ver quién puede ser esta matriz. Sea A una matriz escalonada reducida de tamaño 2×2, tal que A no tiene renglones con todas sus componentes iguales a 0. Entonces les voy a pedir que me descubran quién es A. Bueno, A es una matriz 2×2, entonces tiene que ser esta. A ver, entonces como una adivinanza. Es una matriz escalonada reducida de tamaño 2×2, que no tiene renglones, bueno, nada más tiene 2. Ninguno de sus renglones, ¿verdad? Tiene todas sus componentes iguales a 0. ¿Quién es A? ¿No sería la matriz 1, 0, 0, 1? Perfecto. Sí, muy bien. Es identidad de 2×2. Muy bien. ¿Verdad? No le queda otro. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Sí. Les voy a cambiar la pregunta. Ahora voy a pedir que sea 3×3. Con todos los requisitos que pusimos. Es una matriz escalonada, reducida. Bueno, entonces tiene que ser escalonada. Reducidas, sus elementos distinguidos tienen que ser igual con 1 y ser las únicas componentes distintas de 0 en la columna que aparece. Pero el otro requisito que me piden es que todos sus renglones tengan al menos una componente distinta de 0. ¿Quién puede ser A? Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bueno, 1, 0, 0, la que sigue. 0, 1, 0. Muy bien, ¿y la que sigue? 0, 0, 1. Ok, ¿cuál es tu nombre, disculpa? David Sánchez. ¿Quién, disculpa? David Sánchez. Ay, Dios, es que hay mucho eco. David. David, gracias, David. Jóvenes, ¿están todos de acuerdo en lo que me dijo David? Sí. Sí. Pues no hay de otra, ¿verdad? Es la única manera de irlo
componiendo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que si A es una matriz escalonada reducida de tamaño, ay, quedó muy feo esto. N por N, tal que no tiene reducida de tamaño N por N, tal que todos los renglones de A tienen al menos una componente distinta de 0, entonces A tiene que ser la identidad de tamaño N por N. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, eso lo hice porque posteriormente vamos a usar ese dato. Nos vamos a encontrar con una matriz escalonada reducida de tamaño N por N, que no va a tener ninguno de sus renglones con todas sus componentes iguales a 0. Y bueno, todo el mundo ya sabemos que va a ser la matriz identidad. Bien, ahora sí, vamos a hacer ejemplos de cómo podemos utilizar lo que aprendimos la clase pasada, que le llamamos operaciones elementales entre los renglones de una matriz, lo que ahora ya sabemos de matrices escalonadas y de matrices escalonadas reducidas. Vamos a tomar nuestra matriz A, vamos a trabajar con una matriz 3×3. Y va a ser esta. Bien. Fíjense ustedes. Vamos a aplicar operaciones elementales entre los renglones de la matriz, de tal suerte que podemos hacer a nuestra matriz A equivalente a una matriz escalonada. Es decir, vamos a ver de qué manera podemos ir aplicando operaciones elementales a los renglones de las matrices que vamos a ir obteniendo paso a paso para ir aumentando el número de ceros que van apareciendo renglón tras renglón. Bueno, una de las cosas que veo aquí es que esta matriz A que me dieron tiene esta entrada, la entrada 1, 1 igual con 0. Y a mí me gustaría ir haciendo operaciones elementales entre los renglones de mi matriz, de tal suerte que yo obtengo una matriz escalonada. Y como quiero que el número de ceros vaya incrementando renglón tras renglón, entonces una cosa que a mí me va a favorecer aquí es hacer una operación elemental del primer tipo y, por ejemplo, cambiar el renglón 1 de mi matriz por el renglón 2, intercambiarlo. Perdón, no, bueno, lo voy a dejar así. Lo quería hacer con el renglón 3, pero lo voy a dejar así. Y entonces puedo tener esta 1 menos 2, 3, y entonces 0, 2, 4. Y bueno, y aquí voy a tener, no le hice nada, que es el 3, 4, 1. Pero otra vez, me conviene intercambiar lo que ahora es el renglón 2 con el renglón 3 para que la nueva matriz tenga su tercer renglón con su primer componente igual con 0 y así se incrementa renglón tras renglón. Eso lo hubiera hecho desde el primer paso, pero me equivoqué, pero no importa. Hay muchas maneras de hacerlo y preferí dejarlo así. Entonces, si hago eso, esto me va a quedar, esto es el renglón 1, menos 2, 3. Y los que cambio son el 2 y el 3, entonces aquí me queda 3,
4, 1, 0, 2, 4. ¿Están de acuerdo en eso, jóvenes? Sí, profesora. Muy bien. Fíjense ustedes, entonces, como yo lo quiero llevar a una matriz escalonada, se tienen que ir incrementando el número de ceros, renglón tras renglón. Entonces, a mí me gustaría convertir este 3 en 0 con una operación elemental para que ya ahí tenga mi primera entrada del segundo renglón igual con 0 y claro, luego veo cómo seguirle con las demás. Pero fíjense ustedes, si yo a este renglón 2 le hago una operación del tercer tipo, sería reemplazar el renglón 2 por la suma de él con un múltiplo. En este caso va a ser del primer renglón, que le voy a poner menos 3R1. ¿Por qué se me ocurre poner menos 3R1? Ah, porque la primera entrada de mi primer renglón es 1. Si yo lo multiplico por menos 3, va a quedar menos 3. Y se la tengo que sumar con la primera entrada del segundo renglón y eso me daría 0. Entonces, ¿están todos de acuerdo en que mi estrategia fue buena? Muy Sí. bien. Entonces, se queda igualito el primer renglón, se queda igualito el tercer renglón y el que voy a cambiar es el segundo renglón. Y entonces, empezamos, sería menos 3 más 3, 0. Y luego sería menos 3 por menos 2, sería 6. Y se lo sumo al 4 y sería 10. Y luego, ¿qué pasaría aquí? Pues entonces sería menos 3 por 3 sería menos 9, más 1 sería menos 8. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora mi siguiente estrategia sería cambiar este 2 por 0, ¿verdad? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una de las cosas que veo aquí es que el 10 y el menos 8 son números pares. Y entonces, que yo los puedo hacer más pequeños si multiplico el segundo renglón por un medio, ¿verdad? Y ya se me hacen más bajitos los números y eso me podría servir, a lo mejor no, es cuestión de estrategias para manejar números más pequeños. Siempre es bueno manejar números más pequeños porque entonces al hacer productos, sumas, bla, 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 se pueden hacer mentalmente inclusive más rápidos. Y lo mismo sucede con el tercer renglón. Sus elementos son divisibles entre 2. Entonces, fíjense, aquí esta voy a poner otra estrategia. Voy a decir que voy a cambiar el segundo renglón por este múltiplo. Y para ahorrarme pasos, si no estoy segura de lo que estoy haciendo, no se ahorren pasos. Pero bueno, aquí vamos a arriesgarnos y digo que el tercero lo vamos a cambiar por un medio del mismo. Entonces voy a hacer 2 en 1. Y entonces el primero me queda igualito. ¿Y a quiénes voy a cambiar? Voy a cambiar el segundo, lo multiplico por un medio y entonces me queda 0, 5, menos 4. Alguien puede decir, no, para mí eso no es útil. Perfecto, pues no hay problema, lo quitamos. Y luego el otro lo voy a poner como 0, 1 y 2. También esos los cambio. ¿Todos de acuerdo?
Entonces, fíjense, mi siguiente objetivo es este número del tercer renglón, convertirlo en 0 para incrementar el número de ceros renglón tras renglón. Entonces, ustedes pueden hacer, hay muchos caminos. El chiste es que lo que yo quiero que escribamos aquí es una matriz que ya le incrementé el número de ceros al tercer renglón. Es decir, aquí quiero dejar el primero igualito. Y luego quiero que a la de a fuerzas, al menos este sea 0. Y que estos dos sean 0. ¿De acuerdo? Entonces van ustedes a trabajar con el segundo renglón y el tercer renglón y les voy a dejar unos 3 minutitos, 2 minutitos para que lo hagan y después vemos a ver qué estrategia usaron y bueno, yo espero que haya más de una estrategia para poder encontrar una matriz escalonada. Entonces, manos a la obra, jóvenes, me tienen que ayudar a llenar esas 3 casillas que me quedaron vacías. Ya las otras ya no me las modifiquen, porque pues ya llevo ganancia. Y a ver, manos a la obra. Empiecen a trabajar. De forma, van a ver cómo más de una respuesta vamos a tener a mi objetivo. Entonces, comiencen a trabajar, por favor. Me avisa cuando ya tenga alguien una respuesta. Ya lo tengo, profesora. Perfecto. ¿Tu nombre, por favor? Ernesto. Ernesto. Muy bien, Ernesto. ¿Qué le hacemos a la última matriz que yo escribí para modificarla? Sí, a la que está en verde, ¿no? Con los números Sí, azules. comenzamos con este, Ernesto. Oh, sí. Pues primero lo que hice fue cambiar los renglones 2 y 3. Ok, un intercambio de renglones. Ujú. El 2 con el 3. Perfecto. Abusados, esa es la estrategia de Ernesto. Ojalá haya otra estrategia distinta para que veamos que se pueden hacer muchas. Entonces dice Ernesto, bueno, entonces a mí me va a gustar que este sea 1, 2 ahora y que, de hecho lo voy a poner de otro color para que se vea lo que estamos modificando. Entonces Ernesto, este ahora es 1, 2 y este es 5 y menos 4. Perfecto, Ernesto. ¿Y después qué haces? Después ¿cómo se llama? Al tercer renglón se le resta 5 veces el segundo renglón. Es decir, tu tercer renglón es el que va a ser modificado. Ajá. Entonces, R3 lo reemplazamos por la suma de él, ¿sí? Menos 5 veces R2. Ajá. Ok, entonces, por lo tanto, el segundo renglón de Ernesto queda igualito, porque él solamente va a modificar el tercer renglón. Vamos a ponerlo de otro color. Entonces, aquí es 0, y entonces multiplicamos el 1 por menos 5, le da 0, el 2 por menos 5 le da menos 10 y se lo suma menos 4 y entonces le da menos 14. Sí. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien hizo algo diferente
a lo que me acaba de dictar Ernesto? Bueno, lo voy a trabajar aquí arriba. Entonces, originalmente teníamos esta, la voy a volver a poner. 1 menos, menos 2, 3, 0, 5, menos 4, 0, 1, 2. Muy bien. Entonces, quedamos que esta queda como 1, menos 2, 3. Sí. El joven que va a intervenir, ¿cómo se llama? Eduardo. Por favor, Eduardo. Ajá. Ok. Entonces, R3 lo reemplazamos por menos, bueno, la suma de R3, ¿verdad? Menos 1/5 de R2. Ok, ustedes lo escriben bonito porque a mí ya me quedó muy encimado ahí. Perfecto. Entonces, este lo multiplico por 1/5 y me queda, menos 1/5 me queda menos 1 y se lo sumo. Bueno, y entonces voy a poner el que queda igualito. Este queda igualito porque no le estamos haciendo nada. ¿Verdad? Y entonces comenzamos con el 3. Sería menos 1 más 1 sería 0, ¿verdad? Perfecto. Y luego sería menos 1/5 por menos 4, que sería 4/5, ¿verdad? Y se lo sumamos a 2, entonces serían 4/5 y 10/5 serían 14/5. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, como si se fijan, muchachos, fueron diferentes estrategias. A algunos les puede gustar más uno, a otros les puede gustar más otra, no importa. Sus dos compañeros obtuvieron lo que queríamos, que era encontrar una matriz escalonada. Yo me imagino que Ernesto le convino hacer esto porque entonces al tener aquí esta entrada igual con 1, ya dijo, bueno, pues entonces ahora la multiplico por menos 5, se lo sumo a 5 y se me convierte en 0 y se olvida de estar ocupando fracciones. Sin embargo, disculpa, fue Eduardo el último joven que habló, ¿verdad? Ajá. Y Eduardo, pues bueno, pues Eduardo dijo, no, a mí no me dan miedo los quebrados y me aviento con menos 1/5 y perfectamente, cuestión de estrategias. Entonces, el chiste es que vemos que estas dos, pues fueron el objetivo que nosotros queríamos, ¿verdad? ¿Alguna persona hizo otro camino? Sí, yo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Díaz Camacho, Pedro. Pero, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Pedro Emilio. Pedro. Ok, Pedro. Vamos, a borrarle aquí. Entonces, vámonos con la estrategia de Pedro. Entonces, aquí estamos con nuestra matriz 1, menos 2, 3, 0, 5 menos 4, 0, 1, 2. Adelante, te escuchamos, Pedro. Sí, yo sumé a a la fila 1, la fila 3.
te voy a pedir, Pedro, que uses las definiciones que dimos en clase. Ok. No sé Este, lo que yo sea había una fila. Yo había comenzado con R3 igual a 0, 2 y 4. Entonces, ¿tú reemplazaste el tercer renglón por 2 veces el tercer renglón? No, ese era el paso anterior. Entonces yo pasé de ese paso. ¿Y cuál paso anterior? Disculpa, Pedro. Es que aquí estábamos en este, ¿te acuerdas? Sí, Aquí la tengo. Yo quiero que empecemos con esa, que es la ok. que se fue Eduardo y Ernesto. Entonces, a ver, Pedro, estamos con esa matriz. Entonces vamos a trabajar con ya sea con el renglón 2 o el renglón 3. Entonces puse R2. Va 3 veces R3. Se le suma 3 veces No. R3. Entonces vas a hacer una operación del tercer tipo, Pedro, Ujú. ¿ok? Entonces va de nuevo, me lo dices despacito porque ya no te escuché. Ok, voy a hacer una operación del tercer tipo a la cual R2 se le va a sumar 3 Ok, veces R3. No, 5 veces R3. entonces fíjate, Pedro, quiere decir que R2 lo vas a reemplazar por R2 menos 3 veces R3 Menos 5 veces R3. menos 5 veces R3. Perfecto. Entonces comenzamos. Quiere decir que R2 se queda igualito, así lo voy a dejar. Y entonces el que vamos a modificar es R2. Y entonces es menos 5R3. Entonces aquí me queda menos 5 más 5. Este se me convierte en 0, ¿verdad? Y luego me queda menos 5 por quién? Por 2, que sería menos 10, se lo sumo a menos 4. Y aquí me queda menos 14. Muy bien, Pedro. Y luego, Y luego hice una operación de tercer tipo a la cual R1 se le suma 2 veces R3. a R1, pero ¿para qué si ese ya lo tenemos ahí? Lo que queremos nosotros es ir aumentando el número de ceros, Ah, ¿no era reducida? ¿no? Era Ah, ok. escalonada. Entonces hacemos una operación del segundo tipo a la cual R2 se intercambia con R3. R2, entonces es del primer tipo, ¿no? Sí. Y entonces aquí te queda 0, 1, 2, y aquí 0, 0, menos 14. Y al Perfecto. final, Ujú. ya, Y sí. llegaste a lo mismo que Ernesto, muy bien. Y entonces ahí, pues bueno, aquí también el chiste es que fíjense, a la matriz escalonada que llegamos, no necesariamente es la misma. Aquí Eduardo y Ernesto llegaron a 2 matrices escalonadas, ¿verdad? Pedro fue la misma que Ernesto. Entonces, puede haber varias matrices escalonadas equivalentes a nuestra matriz original, ¿sale? Bueno, por razones de comodidad, me voy a quedar con la de Eduardo, porque está hasta arriba y voy a borrar las otras. Recuerden ustedes que si tienen dudas, luego me dicen para para aclararlas y que no se queden con ninguna duda. Bueno, entonces vamos a trabajar con la de Eduardo por razones de comodidad, porque quedó hasta arriba. Y fíjense ustedes, aquí ya tengo una matriz escalonada, pero no es una matriz escalonada reducida. No es una matriz escalonada reducida porque los elementos distinguidos tienen que ser todos iguales a 1 y ser
las únicas entradas en la columna donde aparecen distintas de 0. Entonces, quiero que sigan trabajando. Bueno, yo voy a hacer una de ellas. Vamos a seguir trabajando para ahora conseguir una matriz escalonada reducida. Fíjense, yo me voy a dejar el caso fácil. Voy a modificar el tercer renglón de mi matriz para llevarla para hacer pasos, para llevarla a una forma escalonada reducida. Voy a hacer una operación del tercer tipo y el renglón 3 lo voy a reemplazar por un múltiplo de él, que va a ser 5/14 de R3. De esta manera consigo que este elemento distinguido sea igual con 1. Bueno, entonces fíjense. Aquí ya tenemos que este es el elemento distinguido del primer renglón. Este es del tercer renglón. Y del segundo es 5. Pero yo no quiero que sea 5, quiero que sea 1. Pero además, que sean las únicas componentes distintas de 0 que aparecen en las columnas correspondientes. Entonces, a ver, hay 2 minutitos para que me modifiquen la última matriz que tengo. Trabajen todos con esa matriz, de tal suerte que tenga una matriz escalonada reducida. Ya la tengo, profesora. Perfecto. ¿Es Ernesto? Sí, profesora. Ah, ya empecé a distinguir sus voces. Miren a lo que nos ha llevado la pandemia. Yo, después, ¿cuántos cursos ya llevamos en línea? Creo que 4, ¿no? ¿O 3 semestres? Ya se me fue. Este sería el cuarto. 3 semestres. 3 semestres, fíjese. Ya empecé a tener la habilidad de poder, ¿cómo podríamos decir? Memorizar, no sé si sea la palabra correcta, las voces de mis estudiantes. Ahora que tengamos ya la dicha de vernos en la escuela, esperemos que sea pronto. Voy a cerrar los ojos y entonces vamos a hacer como adivinanzas. Ah, tú eres Ernesto, ¿verdad? Porque no los voy a reconocer físicamente, pero sí voy a reconocer sus voces. Muy bien, Ernesto, ya lo tienes. Dime. Bien, a esa última matriz en morado, bueno, hice las dos operaciones en un solo paso. Perfecto. Al primer renglón se le resta 3 veces el tercer renglón. Ok, entonces permíteme. Entonces más bien decimos una operación del tercer tipo. Sí, R1 se reemplaza por R1 menos 3 veces R3. así es. Muy bien. Entonces, Ernesto no le va a hacer nada al segundo y al tercer renglón, por lo tanto los dejo igualitos. Y donde vamos a trabajar es con el primero y dice, suma al primer renglón menos 3 veces R3. Pero fíjense qué comodidad, como este y este son 0, gracias a que ya la tengo escalonada, en el momento que yo multiplique por menos 3 las componentes de R3 y se las sume a R1, quiere decir que la entrada 1, 1 y la entrada 1, 2 no van a ser modificadas porque estas entradas son iguales a 0. Si se fijan, ya tenemos esa comodidad gracias a que tengo una matriz escalonada. Y luego ya sería menos 3 más 3, que es 0, que era uno de nuestros objetivos. Muy bien, Ernesto. Pero me dices que tú aprovechaste e hiciste otra modificación, ¿verdad? Entonces, ¿a quién? Lo Es voy a una hacer. operación. Yo lo voy a hacer aquí. Ok. Ajá. Es una operación del tercer tipo donde R2
es reemplazada con R2 más 4 veces R3. Creo que en la última matriz en rojo puso la entrada de que es menos 4, la puso como menos 1. Sí, aquí es menos 4, ¿verdad? Gracias. Entonces, quiere decir que el primero y el segundo no van a ser modificados, el tercero, perdón. Entonces, los dejo igual. El tercero igual. Y modificamos el segundo. Y entonces, dice Ernesto que multipliquemos por 4 los elementos que componen R3 y sumámoslo con R2. Entonces, otra vez, gracias a que este y este ya son 0, no voy a modificar ni la primera ni la segunda entrada de mi segundo renglón. Y eso es una gran ventaja de tener ahí esos dos ceros, las dos primeras entradas de mi renglón 3, porque si no las tuviera sería ya otra vez todo un relajo, porque lo que ya llevamos de ganancia lo perderíamos. Por eso es que primero la mandamos a una escalonada precisamente con el aumento del número de ceros. Estas operaciones que estamos haciendo no nos meten, vamos a decirlo así, más ruido. Entonces, en efecto, vamos a ir barriendo las cosas para encontrar una escalonada reducida y por lo tanto, este se nos convierte en 0, que estuvo muy bien, porque entonces fíjense, con este paso que acabamos de hacer, el elemento distinguido que se encontró en el primer renglón es el único diferente de 0 en la columna que aparece, que en este caso es en la columna 1. Y el elemento distinguido de mi tercer renglón es la única componente distinta de 0 en la columna que aparece, que en este caso es la tercera. Todavía me falta. Seguimos, Ernesto. Sí, profesora. Ahora aplicamos una operación del segundo tipo y reemplazamos el segundo renglón con un quinto del segundo renglón. Perfecto, entonces no modifico R1, no modifico R3 y me voy con R2, que viene a ser 0, 1, 0. Perfecto. Y luego, Aplicamos una operación del tercer tipo y reemplazamos el primer renglón por el primer renglón más 2 veces el segundo renglón. y entonces me queda estos igualitos. Y vamos a modificar el primer renglón, que viene a ser 1, luego va a ser 0, ¿verdad? Porque tenemos 2 por 1, 2, menos 2, 0, y aquí está. Y qué bueno, ¿verdad? Lo que obtuvimos ahora sí. En el primer renglón, el primer elemento distinguido ya es igual con 1. Es el único elemento distinto de 0 que aparece en la columna correspondiente, segundo renglón. Tenemos que aparece el elemento distinguido como la única componente distinta de 0, en este caso segunda columna, y finalmente también se cumple esto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto ya terminamos. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar todo. Entonces, vamos a tomar nuestra matriz A.
Ahí tenemos esta matriz. Y entonces les pido por favor que empiecen a trabajar con esta matriz. Primero que me la lleven a una forma escalonada. Entonces, a ver, empiecen a trabajar. Hay varias formas de hacerlo. La manera de llegar no necesariamente es única. Alguien puede llegar en 4 pasos, otra persona puede llegar en 6, dependiendo de cuál sea su estrategia. Profesora, tengo una duda. ¿La puedo llevar directamente a la forma escalonada y la identidad? ¿Cómo? O sea, ¿la puedo llevar directamente a la forma, perdón, se me pasó el nombre, a la forma escalonada reducida? ¿O Ah, primero sí, tengo que, o sí, primero sí, tengo que sí. llevar a la forma escalonada? No, finalmente el objetivo va a ser llevarla a la forma a su forma escalonada reducida. Pero como estamos comenzando, pues primero a la escalonada y luego ya nos lanzamos a la escalonada reducida. Ok, gracias. Ujú. Si finalmente en los ejercicios que hagamos, vamos a hacerlo con una forma escalonada reducida. Y como les dije anteriormente, puede que alguien lo haga en 8 pasos, otra persona en 10. El número de pasos no importa, porque a lo mejor el que lo hizo en 10 pasos dice, a mí me convino hacerlo así, porque yo estoy trabajando con números más pequeños y eso hace que las posibilidades de equivocarme se reduzcan. Ah, perfecto, esa es su estrategia. Si tiene alguien alguna duda, por favor me lo dice. Insisto y insisto, que no se queden con dudas, muchachos. Por muy pequeñita que sea su pregunta, estoy yo para contestar todo lo que me pregunten. A nadie le dé pena preguntar de que qué van a decir, que no estoy entendiendo. Pues sí, estamos aquí aprendiendo. Lo natural es que tengan preguntas porque están aprendiendo. Lo raro es que no tuvieran dudas. Es más, a mí me gusta que tengan dudas porque sé que están activos en clase. Entonces, cualquier duda, no duden en preguntar, por favor. ¿Alguien ya encontró una forma escalonada para nada más escalonada, todavía no reducida? No, aún no. Bueno,
Yo, profesora. ¿Ya estuvo? Perfecto. ¿Quién habló? David. David. Muy bien, David. Comenzamos. En el primer paso lo que hice fue, bueno, es que yo lo hago de esta manera, sería R2 va a ser igual a R2 menos R1. Ok. Entonces se va a modificar R2. Y R2 quedaría como 0, ¿verdad? ¿Sí? Luego menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Y luego quedaría menos 1 más 2, 1 y 1. Así quedaría, ¿verdad? Sí. Ok, ya modificamos R2. Voy a hacerlo en más pasos para no estarlo haciendo paso por paso y yo tenga más chance en la pizarra. Me Lo que dices, yo hago para que tenga más espacio es justamente donde esté R2, donde puse R2 igual a R2 menos R1, ahí puse todos los demás pasos, para que me tenga una matriz más simple. ok, y entonces luego, ¿a quién vas a Sería modificar? a R3. Sería R3 es igual a R3 menos 3R1. Perfecto, entonces nos quedaría, aquí vamos a multiplicar por menos 3 y se lo sumamos a 3 y me queda 0, ¿verdad? Sí, Luego menos 3 por 2, menos 6, sí, y aquí me queda menos 6, ¿verdad? sí, Luego sería menos 3 por menos 1, por 1, menos 3, y aquí me queda menos 3. sí, Y luego por 0, y queda igual con 2. 2, Y sí, voy a dejar aquí, ¿no? sí, Y ahora, ¿quién vas a modificar? a Al R4, R4. ¿ok? Igual a R4 menos 2R2. De 2R1, perdón. Y por lo tanto me queda como 0, ¿verdad? Porque me queda menos 2 por 1, menos 2, luego menos 2 por 2, menos 4, se lo sumo al 4, 0, menos 2 por 1, menos 2, más 1, menos 1, menos 2 por 0, 0, 1. Y ya obtuve ese. Muy bien, seguimos. Ahora sería nuestra matriz. Sería R3 va a ser igual a R3 menos 6R2. Ok, entonces R3 aquí. Y entonces sería 0 y luego menos 6 va a modificar, va a multiplicar a todos los elementos del segundo renglón. Entonces sería menos 6 por menos 1 sería 6 y se lo sumo a y queda 0. Menos 6 por 1 es menos 6 y menos 3, menos 9. Y luego sería menos 6 por 1, menos 6 más 2, menos 4. ¿De acuerdo? Vamos muy bien. Y se deja R1 igual a R1, R2 igual a R2 y R3 igual a R3. Ok, vamos bien. Sin embargo, todavía no terminamos porque en efecto 0, vamos muy bien, 0, 0, 0, 0, pero ahora me está estorbando ¿verdad? Sí, justamente esto, güey. Que sería R4 va a ser igual a R4 menos R3 por 1 menos 1 ven. Menos 1 veno de R3. Ajá. Perfecto. 1, 2, 1, 0.
Y entonces aquí me quedaría 1 más menos 1 sería 0, y luego sería más 4 novenos, más 9 novenos sería 13 novenos. Perfecto. Y así ya tenemos una matriz escalonada. Bien, se queda de tarea llevarla a su forma escalonada reducida. ¿De acuerdo? Y posiblemente algunas otras personas encontraron otra matriz y está bien. Ahorita, al llegar a la forma escalonada, esta no necesariamente es única, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Sin embargo, la matriz escalonada reducida a la que vamos a llegar sí es única. Entonces, se queda de tareas proseguir y para encontrar su forma escalonada reducida. Bueno, entonces vamos a seguir con otra definición. Definición. Una matriz elemental de orden n es una matriz de tamaño n por n, que se obtiene al aplicar una sola operación elemental a un renglón de la matriz identidad de tamaño n por n, que nosotros ya sabemos cuál es el símbolo, ¿verdad? Y subíndice L. Entonces, como voy a aplicar una única operación elemental a un único renglón de la matriz identidad, quiere decir que voy a poder obtener 3 tipos distintos de operación de matrices elementales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a eso? Bueno, entonces fíjense, del primer tipo. Con este símbolo, E subíndice IJ, vamos a denotar la matriz que se obtiene al intercambiar los renglones y-ésimo y j-ésimo
de nuestra matriz identidad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer aquí arribita. Vamos a trabajar para n igual con 3. ¿Quién será E13? Estoy en el caso 3 por 3. ¿Me la dictan, por favor? El primer renglón sería 001. El primer renglón sería 001, que viene a ser el renglón 3 de la matriz identidad, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Quién sería el siguiente renglón? 010. Exacto, a ese no le hago nada. ¿Y quién sería el tercer renglón? 100. ¿Están todos de acuerdo? Hemos intercambiado el primer y tercer renglón de la matriz identidad 3 por 3. ¿Se entendió? Sí, profesora. Muy bien, entonces esto lo podríamos, lo voy a poner aquí, lo ponen ustedes abajo, pero a mí ya no me alcanza. Sería parto de la matriz identidad de tamaño n por n. Le hago la operación elemental del primer tipo, RI, RJ, y obtengo esta matriz. Esos son los símbolos que vamos a usar. ¿Se entendió? Muy bien, voy a borrar todo. Vámonos con el segundo tipo. Entonces tomamos K, elemento de mi campo, diferente de 0. Y con este símbolo, esta es la matriz que se obtiene al reemplazar el 10º renglón de nuestra matriz identidad por K veces, ¿verdad? Ese a reemplazar ¿Quién escribió la vez pasada mal reemplazar? Ya no me acuerdo. ¿No se No sé de acuerdan qué está ustedes? hablando, honestamente. ¿Quién sería? Ni idea. No sé de qué está Ni hablando. idea, ¿verdad? ¿Quién Alguien fue, ya no me acuerdo. Seguramente fue en otro grupo. Seguramente sí. El 10º renglón de nuestra matriz identidad de tamaño n por n por un múltiplo de L. Y eso lo escribimos así. El renglón 10º lo reemplazamos por K veces RI y eso va a denotar esta matriz.
Y finalmente lo voy a poner otra vez para acá, elemento de mi campo distinto de 0. Y para i distinto de j, con este símbolo vamos a denotar que estamos haciendo una operación elemental del tercer tipo a los renglones de la matriz identidad. Esta es la matriz que se obtiene al reemplazar el iésimo renglón de nuestra matriz identidad por la suma de él con un múltiplo del JS. Renglón de nuestra matriz identidad. ¿Y cómo obtenemos eso? En símbolos, voy a borrar aquí para ponerlo. Entonces tomamos nuestra matriz identidad, le aplicamos una operación del tercer tipo, reemplazando el iésimo renglón por la suma de él con un múltiplo más un múltiplo de otro. ¿Y qué obtenemos? Esta nueva matriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a cambiar de lámina y vamos a hacer unos ejercicios. Voy a tomar esta matriz A y yo les voy a pedir que hagan los siguientes cálculos. Por supuesto, como mi matriz es una matriz 3×4, para que estos productos
tengan sentido, pues nosotros estamos trabajando aquí con matrices de tamaño 3×3. Es decir, voy a estar trabajando con la matriz identidad 3×3. Entonces, todavía tenemos 3 minutitos. Nada más vamos a calcular el primero. Entonces, todos empiecen a trabajar en su cuaderno. Para que me dicten lo que obtuvieron. Trabajan con su matriz elemental del primer tipo, E13, y hacen el producto con nuestra matriz A. Ya está. ¿Listo? El primer renglón me lo dictas, por favor. Sí, sería 0, 7, 8 y 2. Muy bien. El siguiente, por favor. Menos 4, 5, 6, 9 Y y el que finalmente el sigue, tercero, por favor. 2, 3, 1, 4. Bueno, muchas gracias. Si se fijan ustedes, muchachos, si yo le hubiera aplicado a A la operación elemental del primer tipo siguiente, intercambiar el renglón, le puse IS, le quería poner R1, su primer renglón con su tercer renglón, hubiéramos obtenido lo que obtuvimos al multiplicar la matriz elemental 1, 3 con la matriz A. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, ya no tengo tiempo, ya nos tenemos que ir. Les dejo de tarea calcular este producto, este otro, y a ver ustedes qué observan. Y de acuerdo a eso, pues vamos a redactar una proposición la próxima clase que vamos a demostrar. Bueno, ¿no hay dudas, jóvenes? Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos, nos vemos el miércoles. Gracias, Ernesto, por ayudarme. Sí, de nada. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Luego, profesora.